No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Pues yo tengo otros datos. Los compromisos se cumplen. Yo tengo otros datos. Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Lo que se dice feliz, yo no estoy. Yo tengo otros datos, pero sí le creo. Yo tengo otra información. Bienvenidos a Señor Presidente, yo tengo otros datos, donde 4 periodistas encuarentenados estamos analizando lo que dice el presidente todos los días en la mañanera. Y bueno, este presidente parece que tenemos a un presidente domador de pandemias. Ya no es, es un ejemplo mundial porque él asegura que ya domó a la bestia del COVID y de eso le vamos a hablar, y también le vamos a hablar sobre cómo muchos estados del país están violando derechos humanos al querer cerrar o al cerrar ya las fronteras entre los estados o los límites entre los municipios para reducir la movilidad o eliminarla totalmente, que tanto esto va en contra de nuestros derechos y además se presta a múltiples violaciones. Y bueno, pues también claro que no podremos dejar de hablar de esta figura rockstar de López-Gatell y su vida privada y su aparición con los niños. Y bueno, también nos vamos a indignar en este programa y bastante fuerte por las embestidas que sigue dando el presidente contra la prensa. De eso y mucho más le vamos a hablar en este podcast. Bienvenidos, me acompañan Carlos Arredondo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Carla Guadarrama, Suriel Elizondo, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Pues, ¿qué tal? ¿Domando la pandemia o no? Tenemos Yo un me presidente imaginé... domador, está cañón. Miren, No. yo la verdad estoy domando a mis instintos más bajos. Ya es la 5ª semana de cuarentena y pues el encierro provoca malos pensamientos. No, eso es materia de un podcast. Por lo pronto yo ya me imaginé al presidente como a estos domadores de circo o de espectáculo caro, fifí de Las Vegas, ¿no? Enfundado en unas Pues yo no he mallas ido así nunca a esos pegaditas, espectáculos fifís, pero... y domando a la bestia, ¿verdad? O sea, este presidente, como dice la canción, ya agarró por su cuenta las parrandas y se fue por la libre, diría Olga Sánchez Cordero, el florero más importante de esta administración, porque ya, pues, él da sus propias cifras, ¿no? Él da sus propios datos. Bueno, es que él siempre tiene otros datos, pero ya lo del mensaje del domingo anterior, emitido a través de redes sociales, pues ya es de no creerse, ¿no? El señor dice, aquí, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras partes, que se ha disparado, y cuando dice se ha disparado, hace el ademán, ¿no? Con su manita santa, hacia arriba, para marcar una especie de línea vertical, como si estuviera señalando el comportamiento de la curva de casos confirmados de COVID. Aquí dice, en lugar que se ha disparado, ha sido el crecimiento horizontal, y también hace la señal con su manita en sentido horizontal. A lo mejor lo que estaba haciendo era la señal de la cruz, pero bueno, el asunto es que hace una señal para arriba primero y luego otra horizontal, y tú dices, o sea, ¿de cuál fumó el presidente? Porque 2 horas y media después, dice el encargado del área de epidemiología de la Secretaría de Salud, el doctor Alomía, pues miren, aquí está la gráfica, ¿no? Y presenta una gráfica vertical. Entonces, de verdad, es como de locos esto, ¿no? O sea, ¿a quién le hacemos caso? ¿A los epidemiólogos, a los que dice el presidente que hay que hacerles caso, o al presidente que dice exactamente lo contrario de lo que dicen los epidemiólogos? No, bueno, yo nada más quisiera hacer un aporte ahí a lo que está diciendo Carlos. El fin de semana estuvo por acá en Coahuila, en Monclova, que es el principal foco de infección en el estado. Zoe Robledo, el director general del IMSS, y dio una estadística que es, a mi entender, alarmante,
sobre el número de contagios en personal médico en el país. Él dijo que son más de 1,200 trabajadores de salud. El día que lo dijo, que fue el sábado, había 13,000 casos positivos en el país. Es decir, estaba señalando que prácticamente 1 de cada 10 contagios en México era personal médico. Y hoy, por ejemplo, amanecemos con un reportaje en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es, bueno, no es un reportaje, es un trabajo periodístico que se enfoca en mapear los hospitales y el desabasto ante la pandemia. Y entonces hacen un recuento muy gráfico, con puntos rojos sobre el mapa de la República, y señalan más de 200 hospitales en los que se ha expuesto, en los que se ha alzado la voz, en los que se ha denunciado que no hay material suficiente ni los protocolos adecuados para atender la emergencia. Y eso nada más en el sector médico. Eso nada más en lo que respecta a las personas que están exponiendo su vida. En el estado de Coahuila, al menos 5 personas de personal médico, 7, el fin de semana se sumaron, o que han estado vinculadas a la atención médica, no nada más del IMSS, sino de la Cruz Roja, de hospitales generales, han fallecido. Y más de 80 personas de personal médico se ha contagiado, personal médico y de enfermería. Eso nada más en el sector médico. Si se considera además que no se hacen pruebas en el país, que el país tiene una de los porcentajes de pruebas más bajos a nivel mundial, y también que supera por mucho la media de muertes de contagiados. En México prácticamente también 1 de cada 10 que se contagia muere. Anda por ahí del 9.4% del total de los contagiados, las muertes. ¿Cómo podemos decir, ante ese panorama, no tenemos los insumos suficientes ni los protocolos en los hospitales, no hacemos las pruebas suficientes para medir la epidemia ni para dimensionarla, la movilidad sigue sin acabarse de restringir? Este fin de semana vimos infinidad de personas sin cubrebocas en las calles, en plena fase 3 de la epidemia, y así decimos que domamos a la fiera. ¿En qué se basa el presidente para decir eso? Y qué bueno que dices eso, porque la verdad es que esto no se va a arreglar. El tema de las carencias en el personal médico no se van a arreglar llevando a la enfermera Fabiana a las ruedas de prensa, ¿no? Con todo el respeto que me merece la enfermera Fabiana y que me merecen todos los enfermeros y el personal médico de este país, me parece muy importante hacer conciencia en la ciudadanía de la labor que están realizando, pero también me parece sumamente importante que el gobierno los proteja. O sea, es obligación del gobierno tenerlos protegidos, y estas muertes de médicos en mucho se deben a la negligencia de esta administración. No, bueno, Kouanin, es que está señalando un punto prioritario. Hay que explicarle a la gente el manejo del discurso del gobierno federal. La semana anterior, sí es cierto, se presentaron diversos eventos en el país de agresiones a personal médico o de enfermería. El caso más grave me parece en Querétaro, donde fue agredida físicamente. Las demás habían sido actos de discriminación, agresiones verbales, pero ahí ya hubo una agresión física. Ya sale de peligro la enfermera que fue agredida, y a partir de eso comienzan a esta exposición mediática de la jefa Fabiana. ¿Por qué digo exposición mediática? No es que esté mal que salgan a decirnos, hey, no tenemos que atentar contra el personal médico. No está muy bien. Lo que no se vale es de que la bandera o la bandera que intentan mostrar en el gobierno federal por parte del personal médico sea no nos agredan, cuando la gran demanda del personal médico es denos los insumos suficientes. Y es que otra vez, este de ese gobierno tema es experto ni una línea en endosarnos la responsabilidad a los ciudadanos. Si nos morimos va a ser por pendejos. O sea, literal, es lo que nos está diciendo el presidente todas las mañanas. O sea, si los doctores se mueren o si suceden este tipo de agresiones es por los ciudadanos. Pero a ver, se te están muriendo a ti el personal médico, gobierno federal. ¿Y qué estás haciendo? No, y esto repercute en otras áreas. O sea, se te muere el personal médico, el personal médico está asustado, hay muchas bajas, permisos o renuncias del personal médico y no hay gente que se atreva
a meterse a atender la contingencia. Incluso un amparo, ¿no? A... En Ciudad Acuña, una doctora se amparó, ¿o era enfermera, Suriel? No, es doctora, se ampara para evitar trabajar hasta que el gobierno garantice los insumos y los protocolos adecuados para atender la contingencia. Está nada más por definirse una última audiencia en la que se iba a verificar que pues la falta de los insumos a los que hace señalamiento esta persona, pero el juez le dio entrada y va avanzando el tema, aquí, al menos en el estado de Coahuila. Pero como ese ya se han presentado varios a nivel nacional. Entonces, estamos ante el mayor problema es ese, ¿no? Estamos recibiendo apoyos y los cacarean, y aviones que llegan de China con insumos médicos para el país, etcétera. Sí, pero se callan las protestas de los médicos, de las enfermeras, y ese es el verdadero tema. Tú comentabas, Kowanin, detrás de los micrófonos antes de comenzar este podcast, que he visto una entrevista en la que precisamente a la misma jefa Fabiana le preguntan sobre el tema. Claro, sí, era una entrevista donde le dijeron, oiga, usted manifestó la carencia con la que están trabajando, y entonces la jefa Fabiana, pues como que ya en otro discurso dice, no, yo no manifesté eso, o sea, yo solo digo que esto es una crisis que a nivel mundial a los hospitales nos rebasa. O sea, que estamos hablando ya de un tema muy mediatizado de la jefa Fabiana, que en lugar de pronunciarse, porque no le puede dar su espalda al gremio, hay muchos hospitales en este país donde efectivamente no ha llegado el apoyo, no ha llegado el equipo que requiere el personal médico para trabajar, y la jefa Fabiana no puede simplemente omitir eso. Pero bueno, no es su responsabilidad, porque su responsabilidad no es estar dando entrevistas. En este papel la metió el gobierno. Realmente me parece que su testimonio fue muy honesto, y que pues no sé si decirlo así tal cual, pero el gobierno la está utilizando, ¿no? Pues es que esto ya es una pachanga, pues, o sea, bien lo dice otra cabecita de algodón de esta administración, el mayor florero de la administración, que es despacha floreros como secretaria de Gobernación. O sea, que ya todo mundo se va por la libre, ¿verdad? Claro, porque el asunto es que para este gobierno pareciera ser todo es un asunto de popularidad. Aunque se trate de dar visos de seriedad, aunque se ponga de pronto a alguien que parece serio, como López-Gatell, a conducir el discurso oficial de lucha contra la pandemia, pues luego se le exige que haga cosas aberrantes, ¿no? Como decir que el presidente no es una fuerza de contagio, sino que su fuerza es moral, a decir que el presidente no tiene por qué hacerse la prueba, porque incluso si se contagiara hasta sería mejor, porque entonces ya quedaría inmunizado, cuando hay un montón de evidencia, o por lo menos de información que se ha dado de carácter formal, en el sentido de que, primero, las personas de mayor edad tienen más riesgo, y segundo, aunque te dé el COVID-19 y te cures, pues luego te puedes volver a enfermar. Entonces... Sí, estás hablando de la Organización Mundial de la Salud. O sea, sí, no es Así es, y entonces el asunto es que pues todo mundo se va por la libre, exactamente como se va por la libre en el asunto de restringir los derechos de manera arbitraria. La secretaria de Gobernación sale el fin de semana a decir, oigan, estados, municipios, no violen los derechos, no estén haciendo cosas que violen los derechos, porque estamos en la fase 3, que es una emergencia sanitaria, pero no estamos en estado de excepción. Y tiene razón, ¿sí? Es verdad, nadie en este país más que el presidente de la República tiene facultades para restringir los derechos en todo el territorio nacional o en una parte de este.
Pero también, como el gobierno federal es omiso, porque el gobierno federal deja que otros hagan las cosas, o no el gobierno federal, sino el presidente de la República deja que otros carguen con las culpas de las cosas desagradables que hay que hacer, pues entonces se hace menso, ¿ah? Se hace loco, mira para arriba, como que la Virgen le habla, y no emite ninguna regla clara de cómo se restringe la movilidad de las personas para evitar la propagación de la pandemia, y entonces pues los gobiernos de los estados que sí están en la primera línea de batalla y los gobiernos municipales que sí están en la primera línea de batalla, pues empiezan a hacer barbaridades como las que ya hemos visto aquí en Coahuila, que incluso pusieron malla ciclónica, ¿no? En las fronteras entre municipios. Literal cercaron a la ciudad. Y luego, así es, cercaron a la ciudad literalmente. Sí. No, bueno, les ponemos el link de esa nota en la descripción del video, por favor. Sí, y luego el gobierno del estado de Miguel Ángel Riquelme, que emite el fin de semana pasado un decreto para restringir la movilidad de las personas, y en el momento en que tiene que citar cuál es el fundamento jurídico de esa medida, dice las disposiciones legales aplicables, o sea, la nada, ¿sí? Y entonces estamos en un momento, lo hemos discutido las últimas 2 ediciones de este podcast, aunque mis compañeros no están de acuerdo conmigo, en que estamos en un momento de grave peligro de los derechos individuales, porque los gobiernos estatales y municipales se están tomando atribuciones que no tienen en ningún lado en el entramado jurídico de este país, y están restringiendo arbitrariamente los derechos de los ciudadanos al impedirles la movilidad con criterios superfluos, ¿sí? Banales, que además se implementan a través de orangutanes en la calle, ¿sí? Que no tienen la menor idea de cómo ponderar una situación que les presente un ciudadano, y lo único que saben es agarrar a macanazos a la gente. Oye, pero también viéndolo como del lado que expuso López-Gatell, de que no, bueno, o sea, sí recalcó mucho que no existe un fundamento legal para que no se utilice la fuerza pública, pero también él alertaba de que la misma fuerza de seguridad, o sea, los mismos policías se podrían enfermar y podría ser acá otra maroma de contagios, como están siendo quizá en los hospitales, digo, a diferentes medidas, ¿no? Pero puede ser algo que también llame la atención. Y recuerdo cómo este fin de semana incrementaron las llamadas de denuncias, ¿no? Para alertar sobre fiestas que se estaban llevando a cabo. Hubo una en el Estado de México donde encontraron a menores de edad en unas carpas, en unas fiestas. Otras denuncias en Nuevo León con videos incluso en Twitter circulando, donde un vecino dice: yo acabo de denunciar a la persona que habita enfrente de mí, vino la policía y se va con un paquete de carne asada a seguir con sus labores como si nada. O sea, sí hay una confusión, y gente desobedeciendo por un lado, otros exponiéndose por otro, y crees que no sea a través de la fuerza con los policías o con ellos como se pueda calmar. Perdón, Carla, pero a ver, ¿qué es lo que está desobedeciendo la gente? O sea, ¿cuál regla está desobedeciendo la gente? ¿La de quedarse en casa? Porque si las fiestas son en casa, ¿sí? Pues la gente está en su casa. Pero como 50 ¿sí? personas con más de o sea, no todos viven en el mismo lugar, bueno, al menos las denuncias o los testigos ahí que hay. Bueno, sí, pero el asunto es, a ver, es que creo que aquí el problema principal está, por un lado, en decir que no hay fundamento jurídico para usar la fuerza. A ver, eso es falso. El fundamento jurídico está en el artículo 29 de la Constitución. Pero el asunto es que el presidente de la República es el único que lo puede hacer. El presidente puede decir: damas y caballeros, estamos en la fase 3 de la pandemia, se aplica esta regla, se van a suprimir o a reducir o a acotar temporalmente el derecho de tránsito y el derecho de reunión, ¿sí? Que son 2 derechos que están consagrados en la Constitución. Los mexicanos tenemos derecho a movernos por el territorio nacional sin salvoconductos y sin autorización de nadie. Y tenemos derecho a reunirnos, ¿sí? Bueno, pues esos 2 derechos van a ser temporalmente acotados. El presidente tiene ese poder, pero es que el presidente no da malas noticias. Además, ya nos dijo que domó a la bestia. ¿Qué necesidad hay de
de suprimir o de acotar temporalmente esos derechos. Entonces el presidente jamás va a hacer esa declaración. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales? Tomarse atribuciones que no tienen para restringir arbitrariamente, ¿sí?, la movilidad y el derecho de reunión de las personas. ¿Sí? Nadie en este país ha declarado, o la única persona más bien que tiene la facultad constitucional para hacerlo, no ha declarado que estén restringidos los derechos. Y por eso tiene razón Olga Sánchez Cordero. Sí, nada más que es hipócrita su declaración, porque el asunto es que no le están dando instrumentos a los gobiernos de los estados, los están dejando que naufraguen, porque aquí lo que hay que hacer es salvar la imagen del presidente y hacer que cuando termine la pandemia el presidente sea alabado, glorificado y Oye, Carlos, llevado a los altares como No va a él. ser... Bueno. Carlos, pero ahí yo también agregaría algo nada más a este comentario. Digo, tengo otro punto de vista sobre los derechos y qué hacer durante la contingencia. Pero esto que dices de Olga Sánchez Cordero, no nada más es que no le dé los instrumentos jurídicos a los estados, sino que señala que los estados están violando esta garantía de libre tránsito. Pero no Segov también tendría, si está viendo una violación a derechos, que actuar. O sea, ¿a qué voy? Todo está mal. O sea, no hay la declaratoria de estado de excepción por parte de la autoridad ¿Qué federal. tiene que poner el orden, perdón? Exacto, ¿no? Observa que los estados están violando derechos y no hace nada más que le estamos hablando con los gobernadores para decirles que no Pues pueden violar esos derechos. No es mediáticamente correcto. O sea, pero fíjate qué calidad o qué contradicción, si hace 2 semanas o hace una semana fue que los gobernadores estaban quejando de que tenemos que ver las mañaneras para enterarnos de las cosas. O sea, entonces sí es un nivel de comunicación realmente no existe. Pero a ver, es tan sencillo, es que es una hipocresía criminal la del gobierno de la República. O sea, si la secretaria dice eso, pues que le ordene a la Guardia Nacional que no acompañe los filtros, que no se ponga en los filtros donde le están restringiendo la movilidad a las personas, que la Guardia Nacional no participe en los operativos en los que se arrestan personas, que le dé la orden. No, lo que pasa es que este gobierno es un gobierno hipócrita, falso. O sea, ¿qué dice su lema? No mentir, pues si mienten a cada rato. Y el asunto es que aquí el tema es, o sea, vamos a portarnos bien, vamos a hacer las cosas correctas. Por eso, a ver, usted está gobernando, ejerza sus atribuciones. Le dice a los gobiernos estatales y municipales a través de una videoconferencia, es que ya detectamos que se están yendo por la libre y no está bien que hagan eso. Pues si no está bien que hagan eso, impídalo porque tiene los elementos para hacerlo. Y una manera súper fácil de hacerlo es darle la instrucción a la Guardia Nacional de que no participe en los operativos que violan los derechos de los ciudadanos. Y bueno, yo sé que Carla y Suriel nos quisieran encerrar a todos, ¿verdad? Pero No. No, bueno, es que ese es el tema. Tiene razón Carlos, todos tenemos derecho a transitar libremente. Todos los tenemos convenciste, derecho Carlos. Todos tienen derecho también a reunirse. Todos tenemos derecho a cortarnos el cabello. Todos tenemos derecho a pistear donde queramos. Sí, pero estamos en un estado, en una emergencia mundial como no se había dado en las últimas décadas. O sea, que el hecho de que el gobierno federal no decrete el estado de excepción, eso no quiere decir que los ciudadanos no debamos de tomar la conciencia y de actuar como si estuviéramos en un estado de excepción. Eso ha pasado en todos los países se ha restringido la movilidad, en todos los países se ha puesto sanciones. Va a decir Carlos, eso no es cierto, sí, nada más en Corea del Sur no, Carlos, ¿no? Pero en todos los demás que no tenemos acceso a tantas pruebas, a tecnología para seguir a los ciudadanos y para verificar la movilidad de los ciudadanos, no hay otra medida para evitar el contagio. Y tampoco tenemos las pruebas suficientes como para... Permíteme, nada más termino la idea. El punto es, si es cierto, no ha decretado el estado de excepción y por eso hay una violación constitucional a derechos humanos. Ok, pero lo cierto es que quienes no tengamos actividades esenciales, y ese es un debate al que ahorita entramos, ¿no? ¿Qué es una actividad esencial y cuál no?
porque comentabas tú hace rato, sí, las actividades esenciales y en lo individual, sí, pero estamos en una emergencia en la que hay que pensar en el colectivo, en el que hay que ser solidarios, porque precisamente alguien que tiene un empleo y tiene 30 años no es la misma población en riesgo de los que tienen más de 50 años. Hay que pensar en las personas de alto riesgo, en un país en el que 1 de cada 10 que se enferman de coronavirus muere. Está bien, Suriel, pero a ver, yo no estoy diciendo que no se utilice la ley. Lo que digo es, cuando se deja ese vacío y además se empuja a los gobiernos estatales y municipales a tomar medidas por la libre, pues entonces se está poniendo en riesgo de manera todavía más grave los derechos de los ciudadanos. El asunto es, sí, en los países donde se ha declarado el estado de excepción y donde se ha usado la fuerza para obligar al confinamiento de las personas, se ha hecho usando la ley, echando mano de los instrumentos constitucionales y legales que tienen esos gobiernos para declarar medidas excepcionales y además ajustando de manera cotidiana esas medidas e informando a la ciudadanía de manera puntual. Aquí el gobierno se hace loco, ¿sí? El que tiene las facultades para decretar esas medidas y que las medidas entonces tengan fundamento, se hace loco y se niega a utilizar las facultades porque no se puede ver así, porque es un gobierno humanista, progresista, ¿sí? Bueno, y entonces deja a los gobiernos estatales, ¿sí? En medio de una encrucijada. También yo, digamos, comprendo un poco a los gobiernos estatales y municipales, pero no los justifico bajo ninguna circunstancia, porque están frente a una encrucijada perversa. Por un lado, si no toman medidas, les van a acusar después, porque miren, la historia la va marcando Trump, el discurso lo va marcando Trump. Trump ya le está echando la culpa a los gobernadores de los estados. Eso es lo que va a hacer López Obrador en México. Guarden este tuit. ¿Sí? Yo pensé que ibas a decir lo de este tomar cloro, inyectarse la Lysol y cuantas cosas, porque poco le falta a López Obrador acá para... Falta poquito para Digo, eso. ya ves que luego me fueron a pegar las llamadas ella... de gente que se estaba ahí medio quemando con cloro, o sea, tal cual ese nivel yo creo que no tienen conciencia o quizá la tienen y les vale madre, pero el poder de las palabras y lo que realmente pueden afectar. Por eso esto de decir de que tomaron a la bestia sí está medio cañón. Bueno, recordemos que López Obrador ya dijo que con una estampita religiosa también se doma a la enfermedad, ¿no? Claro. O sea, cada quien tiene su estilo. El presidente de Estados Unidos diciendo que nos inyectemos desinfectantes y López Obrador diciendo que con las estampitas de la Virgen en la cartera es más que suficiente. Oigan, Y bueno, eso lo provoca, sí, Kowani. Nuestro domador, o mejor dicho, presidente, dijo este fin de semana... Kowani, nada más quisiera apuntar algo brevísimo, nada más a lo que dijo Carlos, porque si no vamos a cambiar de tema y se va a quedar ahí en el vacío y también es un absurdo grandísimo. Sí es cierto, la falta de regulación que comenta Arredondo deriva en que no refieran claramente los decretos que publicó el gobierno, al menos del estado de Coahuila, en qué se basan para sancionar la violación a las restricciones de movilidad y al uso de cubrebocas. Pero así como es de ambiguo en ese aspecto, así fue de ambiguo a la hora de fijar las sanciones. Entonces, nada más para que sepa la ciudadanía, según los artículos a los que hace referencia el decreto, por violar las restricciones de movilidad, un ciudadano pagaría hasta 1,232,000 pesos. Y si es reincidente, la multa sería hasta 1,855,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Los decretos los publican el miércoles de la semana pasada, diciendo que el sábado entrarían en vigor. Para el sábado hacemos recorridos y verificamos si esto se está aplicando y ningún municipio, cuando hablo de ningún municipio, uno puede pensar que los municipios pequeños en los que pues no hay tanta coordinación, no, la capital del estado, Saltillo, Coahuila, no ha podido implementar sanciones, sigue recomendándole a la población que acate las medidas de restricción porque simplemente no hay claridad en cuáles son las sanciones, cuáles son las multas. Entonces ya dijeron, no, el sábado empiezan a aplicarse, no, el lunes comienzan a aplicarse y así se la van a llevar porque el Estado tampoco ha sido claro, no se puede, como dice Carlos, precisamente porque no hay un estado de excepción, medir las sanciones, medir las multas y decir, esto se va a sancionar de esta forma.
¿Ya acabaste? No es cierto. Sí, pero es que también se me hacía muy destacado. O sea, imagínese usted sale a la calle sin tener una actividad esencial y le van a cobrar 1,232,000 pesos. Ok, Suriel. Claro bueno, que no, habrá que ver cómo está la aplicación efectivamente de estas multas, pero va a ser, yo creo que aparte, motivo de muchos amparos. Y bueno, quien tenga acceso a los amparos. Y otro de los temas que estaba diciendo antes de que Suriel me interrumpiera, Perdón, pues era ya. que nuestro domador anunció o subió un video este fin de semana anunciando los apoyos a la clase media o clase media alta, y que pues supuestamente, según él, nos va a dar tranquilidad, bienestar, e incluso vamos a poder hacer negocios. Se los voy a leer rápidamente para ver si usted, después de escucharlos, se siente más tranquilos. Dijo que estas medidas son 10 propuestas para ayudar a este sector, que nos va a dar tranquilidad. Y la primera es el combate a la corrupción, el reducir el gasto de gobierno, la no depresión, no hablo de cuál, garantizar todas las libertades, cero censura, o sea, hipócrita, crear un Estado de Derecho, hipócrita, promesa de una paz con justicia, no habrá nuevos impuestos, no habrá más gasolinazos, más inversiones en el sector privado, no especificó cuáles, y la entrada en vigor del TEMEC. O sea, ¿ustedes se sienten más tranquilos? No, a ver, ¿sabes que mientras los estabas leyendo, Koguanín, fui al refri y estaba lleno de víveres y chequé mi cuenta bancaria y creció el dinero que había allí? O sea, la verdad es que es un mago, pues está tocado por Dios. Es que está cañón, o sea, ¿cómo puede salir y anunciar esas medidas? O sea, mi medida es el combate a la corrupción y con eso ya usted va a poder hacer negocios, no más impuestos. Gracias, señor presidente, pero ahorita necesitamos algo más que no más impuestos. Algo que permita más el flujo y que permita que no se ahorquen las micro empresas y micromedianas empresas. Pero bueno, realmente sí es alarmante. ¿Es que leíste las medidas de apoyo a la clase media o sus propuestas de campaña? No, está cañón. Ay, Dios, o sea, ¿qué de le verdad, diría Suriel al Suriel de hace como 15 capítulos del podcast? O de hace 20. Es que yo dije, es una broma, o sea, ¿qué parte? A ver, o sea, yo me imagino el equipo de presidencia. Sí, presidente, vamos a grabar un video. Son muy buenas sus propuestas. O sea, no hay alguien que le diga, a ver, señor presidente, estas medidas no son medidas, estas medidas no hay un impacto real, mejor no grabe el video, mejor no lo suba. O sea, realmente sí, por favor, alguien hágale un estado de salud mental. Es más, yo lo tomé oye, hasta ¿y en qué como cabeza un cabe reto a que la está clase diciendo media? que aparte cero censura cuando se la ha pasado invistiendo contra la prensa? Bueno, ya el alto comisionado de Naciones Unidas ya se pronunció, ¿no? Ya dijo que le preocupa el clima de linchamiento que el presidente López Obrador está promoviendo en contra de los medios de comunicación. Lo hemos dicho casi desde el día cero de esta administración. Estamos ante un presidente megalómano al que no le gusta que lo critiquen, al que lo que quiere son fanfarrias, confeti, incienso. Insisto en que lo que López Obrador creo que se levanta pensando todos los días es dónde el concurso que va a haber entre los gobiernos estatales y municipales de este país para construirle la estatua más grande, en dónde se va a hacer la presa, cómo se va a rebautizar Dos Bocas por Refinería Andrés Manuel López Obrador, los puentes se le va a poner su nombre, cuántos niños en este país van a llevar el nombre de Andrés Manuel de aquí en adelante, porque él es casi como un nuevo calendario, ¿no? Así como Jesucristo logró que cambiáramos la medición del tiempo,
es probable que tengamos un calendario nuevo que sea antes de López Obrador y después de López Obrador. No, es que sabes que te sí. quiero apuntar algo ahí ahorita que dijiste cuántos niños se van a llamar. Chéquense en esta época o cuando vengan cuántos niños se van a llamar Hugo. Digo, va a estar buena la competencia entre Andrés y Hugo, ¿no? Por Hugo López-Gatell. Está cañón Pero el es que nivel de... López-Gatell es un rockstar. Por eso, pero... ¿no? López-Gatell es un rockstar. Pues es que sí está, yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a AMLO en este tiempo de su ocaso, aunque a él no le guste porque él como ama el protagonismo, es la figura de López-Gatell, ¿no? Y cómo hasta el cansancio la van a seguir explotando aunque no les guste, incluso llamándolo, ahora sí que va a ser un versus Hugo López-Gatell contra Chabelo, ¿no? A ver quién es más amigo de los niños, porque sí está medio, esta forma de hacer cercanos a los niños, a que le puedan hacer preguntas en vísperas del Día del Niño. Sí, bueno, ¿por qué hace este comentario, Carla? Para la audiencia que no lo sepa, López-Gatell va a tener un enlace especial. La conferencia que él encabeza a las 7 de la noche, el día 30 de abril, no va a estar dedicada a hacer el informe diario de casos de COVID, de cómo va la emergencia, de medidas que se toman a raíz de la epidemia. No, va a ser para interactuar con los niños por ser el Día del Niño, porque de eso se trata el Día del Niño, de jugar con los niños, ¿no? Para un concurso de dibujos, pregúntale al tío López-Gatell, porque te va a resolver las dudas del coronavirus. O sea, ojo, yo ¿por qué hago énfasis en esto? O sea, que se lo pongan a López-Gatell en una audiencia infantil, Pues puede parecer o no una estrategia, pero tiene un fin de conquistar a una audiencia joven que va a votar en unos años. Oye, pero es lo que estaba también diciendo Carlos hace un rato, ¿no? A la gente que le entre como a este show de estar dando la cara o estar cerca de López Obrador, tiene que hacer hasta lo imposible por ser parte de ese show, y creo que lo están como orillando de cierta forma a... Digo, es buen apunte el que haces, A ver. pero sí también está este otro panorama de cómo invitarlo a hacer de ese espectáculo. Yo ahí fíjate que difiero, Carla, contigo, porque yo no creo que a López Obrador le gusta la figura de López-Gatell. Yo creo que el egocentrismo de López Obrador hace que se sienta realmente incómodo con López-Gatell, porque López-Gatell, para empezar, pues es un tipo articulado, que sí habla de corridito, que atrae mucha atención, y entonces el asunto es... ¿Perdón? Pues no sé si es guapo o no es guapo, o sea, pero... Deja tú lo guapo, lo inteligente. Pero el asunto Digo, es ya va que a sí es estar soltero, articulado. Ahí vamos para... Sí, ese es el chisme, ese es el chisme de la pandemia, ¿no? La vida marital de López-Gatell. Pero yo insisto en que a López Obrador no le gusta porque atrae mucha atención. Y entonces el asunto es que en la medida que López-Gatell y su equipo atraen atención, pues ellos son los que dan la nota. Y entonces por eso López Obrador se tiene que esforzar todos los días por volver a atraer la atención hacia él. Pero tropezando. Y por eso, claro, como sea, ¿verdad? No importa cómo sea. Y sí dice, pues háganles caso y cuánto. Pero hoy en la mañana, por ejemplo, cuando le preguntan, este lunes, para quienes nos estén escuchando más allá del lunes, este lunes cuando le preguntan, oiga, pues ya hubo aquí un contagiado, ¿está pensando usted en que se haga de otra forma estas conferencias? Primero le dice a los reporteros, bueno, casi todas son reporteras según la estadística que Suriel ha estado de manera muy sistemática tomando. Le dice... Con López-Gatell, con López-Gatell. las Ah. compañeras. No, bueno, con López Obrador en la mañana les dice primero a los reporteros que están ahí, pues ustedes decidan. O sea, a ver, vamos aquí democráticamente, y empieza a desarrollar la idea de que sean los reporteros los que decidan si las conferencias de prensa se hacen vía virtual o se hacen con gente presente. Y entonces como que se da cuenta en el camino de que no va bien, y entonces le saca la vuelta para decir, bueno, yo tengo que informar,
porque yo tengo que informarle a las personas, por ejemplo, pues que ya está a su crédito, porque resulta que en esta megalomanía, ¿sí? En este egocentrismo demencial de este presidente imbécil que tenemos, ¿sí? O sea, si él no lo dice ahí en la conferencia de prensa, pues puede ser que don Chanito, el de la lonchería, no se entere de que ya está a su crédito, ¿verdad? Y además dice que él tiene que informar, pues porque hay que contrarrestar las fake news. Y ahí, entonces ya, pues se va pa'l monte como acostumbra y termina con Proceso, con la revista Proceso, diciendo que es un asco la portada del domingo pasado y que es terrible y que bueno, si don Julio Scherer viviera, se volvería a morir si viera la portada que Proceso sacó este fin de semana. Entonces el asunto es que yo no creo, la verdad, Carla, que le gusta a López Obrador la figura de López-Gatell. O sea, pero sí le hace un favor, digamos, como en este ámbito de comunicación, sí le resta como parte de... sí le resta atención para beneficio de AMLO de tantos tropiezos. López-Gatell asume como esta imagen positiva y todo, y de cierta forma por eso señalo que quizás lo quieren explotar. O sea, es un buen apunte, no estoy criticando que puedan los niños hablar con él, porque de hecho es un buen apunte y mucha gente reconoció, por ejemplo, a la ministra de Noruega cuando hizo una rueda de prensa, ¿no? Y los niños le preguntaban qué onda con el coronavirus y ella estuvo respondiendo y fue un ejercicio muy aplaudido. Pero siento que esta imagen la están explotando y la están orillando a aprovecharla a su máximo, como lo hicieron con la jefa de enfermeras. Están agarrando como estas figuras para poder bajar un poquito, creo, como la imagen negativa de AMLO, y pues hay que aprovecharla al máximo, aunque a AMLO no le guste, aunque él mismo salga cada fin de semana, sea más frecuente estar saliendo a decir disparatadas como esto, lo de que se domó a la pandemia. Entonces nada más lo dejo ahí sobre la mesa, que también hay que observar este tipo de ejercicios y cómo se explotan. A mí me parece, Carla, o no sé, y no sé qué piensa Uriel, yo tengo la impresión, porque no son casuales las cosas comunicacionales en este gobierno, que López-Gatell estaba ahí pues para dar las malas noticias. El presidente no da malas noticias, hay que acordarnos de eso, ¿eh? Él no da malas noticias, esperanza. él da puras buenas noticias, sí, así es. Entonces, López-Gatell estaba ahí pues para dar las malas noticias. Oye, ¿y ¿verdad? Olga Sánchez Cordero? Para el florero, dices tú. Pues es que es un florero, ¿sí? Oigan, pues es... yo creo que ya no hay que seguir deprimiendo más a la audiencia después de 40 minutos de desahogo y de rabietas de este gobierno. La verdad es que pues les dejamos con este análisis y los invitaría rápidamente, Carlos, Uriel, Carlos, un mensaje para cerrar este episodio y no deprimirnos más. Bueno, yo le diría que no deje de seguir a otras fuentes, porque el problema con la comunicación de este gobierno es que es tramposa, es engañosa, que defienda sus libertades de manera intransigente, ¿sí? No deje que le atropellen sus derechos, nadie, ninguna autoridad, porque la pandemia no es justificación para que atropellen sus derechos. Defiéndalos como gato boca arriba. Como gata bajo la lluvia. Oiga, nada más yo quiero apuntar que el discurso de AMLO en sus mañaneras está patinando mucho en términos engañosos, al menos en el factor de salud. Esta semana tuvimos 14 frases verdaderas detectadas, 8 engañosas y 2 falsas, pero aquí el punto a señalar es que en salud ha estado minimizando la pandemia, y los invitamos a que puedan consultar todas las verificaciones que se hacen y se publican en la página de vanguardia.com.mx junto con el equipo de verificado. Bueno, yo nada más apuntar que la disparidad entre lo que dice el gobierno federal y hace el gobierno federal con lo que están haciendo los estados es tan grande que hay que ver nada más lo que ocurre hoy. La Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, declaró que ya se debe usar cubrebocas en espacios públicos, ¿no?
¿Cuál es la idea de usar cubrebocas en espacios públicos? Pues evitar el contagio entre personas. ¿Que es debatible el uso del cubrebocas? Es una cosa. Pero ya lo ordenó la Ciudad de México. Y hoy en Palacio Nacional, en la conferencia de prensa, sí es cierto, pues no es un espacio público Palacio Nacional y la zona donde se reúnen. Pero estamos hablando de un lugar donde hay más de 50 personas, entre reporteros, los funcionarios y los camarógrafos. Y nadie usa cubrebocas. ¿A qué voy? La gente puede decir, es que eso es una exageración. Son personas que están a 2 metros de distancia. Sí es cierto, guardan la sana distancia entre las sillas. Pero la idea de usar cubrebocas, insisto, es evitar contacto. Es una ley. No es que en espacios públicos porque es un parque, pero nos metemos a Palacio Nacional y entonces en Palacio Nacional no. Porque no hay un criterio ahí que fije una cosa o la otra. O sea, me parece que ni siquiera le hace caso a sus gobiernos afines, ¿no? Que si hay un gobierno afín del gobierno federal, pues es el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues yo quiero invitar a toda la audiencia a que vaya más allá de la fe a este presidente y ojalá nos estén escuchando muchos afines a este gobierno. Porque, bueno, lo que les quiero decir es que no se dejen llevar por un tema de fe, porque realmente este gobierno es un experto en manipular. Y en este podcast realmente no tenemos el objetivo firme de criticar a Andrés Manuel López Obrador por ser de Morena. Lo mismo haríamos o lo mismo hemos hecho en nuestras carreras periodísticas con funcionarios del PRI y con funcionarios del PAN. O sea, esto no es un tema partidista, sino realmente que usted, ciudadano, se forme su propio criterio leyendo, documentándose, y que es nuestra obligación como periodistas darle esta lectura. Y bueno, yo lo invito también, como lo dice Carlos, a que lea otras fuentes, a que busque y saque sus propias conclusiones y tome también sus propias medidas personales en esta crisis y en esta pandemia que estamos enfrentando, porque no todo se lo podemos dejar al gobierno y menos a este gobierno. Y pues muchas gracias a todos, nos despedimos. Y nos vemos el próximo lunes con otro episodio. Lo invitamos a que siga a vanguardia.com.mx y todas nuestras plataformas. Estamos ofreciendo un gran contenido, no solo de entretenimiento, sino en tiempo real toda la información acerca del COVID. Muchas gracias. Bye. Sí, hay prensa vendida, pero también buena prensa. Asuma la responsabilidad de buscarla. Hemos llegado al final. Estos fueron los otros datos de esta semana. Hasta la próxima. Hay que tener confianza y hay que actuar con optimismo. Adiós, adiós.